Pues bien, acompáñenme por favor entonces, decía nuestro hermano Juan, a Marcos capítulo 9, versículos 1 al 8. Vamos a leer el texto, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios guianza y dirección para poder explicar y aplicar este texto. Esa es la predicación expositiva, explicar el texto y aplicarlo. No es tan sencillo, así que vamos a pedirle ayuda a Dios, a mí para ser claro, para que ustedes puedan comprender de manera sencilla, que no haya dudas, que no deje dudas, que solo predique el texto, solo predique su palabra, y a ustedes ofrendarle este tiempo con sus oídos y concentrarse en la palabra de Dios para ser edificados todos. Así que Marcos capítulo 9, versículos 1 al 8. Yo lo voy a leer en la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas, así que si ve diferencias, usted sígase de frente leyendo con su vista el texto. Versículo 1. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Oremos. Padre bendito, gracias por tu bendita y santa palabra, porque ella tiene el poder para resucitar muertos espirituales. Señor, tiene el poder para hacer nacer de nuevo a las personas que necesitan hacerlo, no de un vientre, sino espiritualmente hablando. Gracias también por tu palabra que tiene el poder para santificarnos a los que por tu gracia hemos creído en ti, para edificar nuestras vidas y parecernos cada vez más a tu Hijo bendito. Señor, bendice esta palabra y ayúdanos a comprenderla, entenderla con el propósito con el que el autor original lo escribió para la audiencia original, y ayúdanos y danos la fortaleza y el poder por tu bendito Espíritu Santo de al salir de aquí y haberla entendido, comprendido y creído, la podamos practicar. Que no seamos oidores olvidadizos, Padre. Ayúdanos a retener el alimento que hoy tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En mis tiempos de juventud, más bien de niñez, entre la adolescencia, pasaban una serie que se llamaba El Increíble Hulk. ¿Alguien la vio? El Increíble Hulk. Creo que la pasaban en Canal 5 y no me la perdía. Y algo que llamaba mucho mi atención era, en aquellos tiempos, ver a un hombre común. Primero le llamaron David Banner, después le cambiaron a Bruce, o al revés, no me acuerdo, porque incluso fue el cambio. Pero era verlo así, bien tranquilo, así como yo, bien tranquilo, pasivo, y así como yo, de repente convertirse en un monstruo verde, ¿no? Un hombre común y corriente que se podía transformar en otro y que de repente ya con su ropa pues toda rota, decía, ¿qué hice? Es un superhéroe hoy, para los chicos es un Avenger, ¿no? Entonces, un vengador. Pero lo que me llamaba la atención era eso, hermanos, era ver cómo este personaje, como después cientos de miles que podemos ver en televisión, en cine
u otro medio de comunicación, nos llevan a reflexionar acerca de lo que acabamos de leer, ¿se dan cuenta? Porque digo, algo totalmente muy parecido, pero de un extremo totalmente maravilloso, monumental. Algo similar sucedió con el Señor Jesucristo en la transfiguración. Entonces, hermanos, hoy nos vamos a detener como iglesia a reflexionar este pasaje. No va a ser como nuestra lectura bíblica, en donde es un pasaje muy conocido, muy tradicional, que incluso pasamos por alto hacia pasajes que llaman más nuestra atención. Este es un pasaje central en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver primero y a recordar un poquito el contexto en el que se escribieron estos 8 versículos. Porque recuerden que hemos llegado, ¿se acuerdan?, a la cima del Evangelio de Marcos, y ahora estamos en descenso. Dijimos que estamos en la cima porque todo lo que Jesús quería que en sus alrededores se conociera de Él, a través de sus enseñanzas, de su vida práctica, a través de sus milagros, señales, prodigios y maravillas que Él estaba haciendo, habían surtido efecto. La fama de Jesús era grande. Lo triste es que la mayoría le perseguía por lo que podían hacer. Él podía hacer por ellos más que seguirle por quién era Él, por quién manifestaba ser Él. Entonces llega a lo máximo de popularidad, podríamos llamarlo así, es el Señor Jesucristo, y ahora, estando en la cima, en la parte de la cima del Evangelio de Marcos, ahora comienza la bajada, porque comienza Él a hablar de sí como el siervo sufriente, como una persona que iba a ser rechazada, que iba a ser llevada a la muerte y que iba a resucitar incluso al tercer día. El mensaje, hermanos, comienza a cambiar de nuestro Señor Jesucristo, al grado que vimos la última vez que estuvimos juntos estudiando Marcos. Comienza a hablarle tanto a gentiles, a incrédulos, como a sus discípulos, de qué costaba seguirle a Él como su discípulo. ¿Lo recuerdan? Vimos el costo del discipulado. Vayan detrás de mí, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Y estudiamos lo que implicaba eso. Es un mensaje desalentador a la carne. Es un mensaje desalentador de lo que realmente Dios mismo, a través de Jesucristo, está enseñando a creyentes y no creyentes lo que significa decir: yo creo en ti y te sigo a ti. Después, ahí mismo en ese pasaje, el Señor Jesucristo les enseña las promesas a través de una paradoja, una contradicción que parece que el que quiera salvar su vida la va a perder. El que quiera gozar de todo lo que este mundo ofrece, al final va a perder su alma. Al final es una pérdida. Pero el que la quiera salvar por causa mía, la va a salvar, la va a rescatar. Esa es la contradicción que enseñaba el Señor Jesucristo. Y finalizaba con una advertencia seria. Con una advertencia de que Él un día iba a regresar como juez con sus ángeles. En eso nos encontramos, hermanos, en esa parte del Evangelio. Voy a ser rechazado, voy a ser acusado por los sacerdotes, por los escribas, voy a ser asesinado. Previo a eso hay una confesión de Pedro, ¿verdad? ¿Quién dicen vosotros que soy yo? Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Una buena confesión, ¿también lo recuerdan? Pero después le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Al mismo Pedro, al que había elogiado unos versículos antes. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Tenemos que ubicarnos ahí, hermanos. El mensaje de Jesús comienza a cambiar. Parece que va a hablar
muy fuerte cuando tiene que hablar en público y también muy, muy fuerte a sus discípulos en su entrenamiento. Ya no vamos a ver simplemente el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Lo que Jesús, en resumen, para ubicarnos en el contexto de nuestro pasaje, les está enseñando que si bien va a haber una gloria venidera, que si va a haber un reino venidero, tiene que ser primeramente a través del sufrimiento de la cruz del Calvario, en su persona, pero también en todo creyente. O sea, no puede haber gloria sin esa cruz. No puede haber resurrección sin muerte. Y es un shock para los discípulos escuchar esto, porque ellos esperaban que ese Cristo, ese Mesías esperado, los liberara de la opresión de Roma. Ellos querían guerra, ellos querían ver cómo este Mesías, porque declaraban que era Él, los iba a liberar de la opresión romana. Pero imagínense escuchar que va a ser asesinado, va a ser muerto, va a ser rechazado. No eran buenas noticias hasta ese momento para ellos, pero escuchen esto. Tampoco son buenas noticias escuchar que el cristianismo verdadero implica ir delante de Cristo, no hacer mi cristianismo a mi manera, ir delante de Dios, implica lo que enseñamos de verdad, negarte a ti mismo, repudiar lo que eres, reconocer que en tu carne no hay nada bueno. Y es mi oración que así estés viviendo, o que ya se te haya olvidado. Tomar tu cruz por causa de Cristo. Que si hay rechazo, hay sufrimiento, sea por causa de Cristo, de que tu fe es en Cristo. Y hablábamos aquella vez que muchos cristianos pasan meses, semanas, años sin recibir ese rechazo porque no están hablando de Cristo, no están tomando su cruz. Y tampoco se están esforzando en seguirle. ¿Se acuerdan qué significa seguirle? Obedecer. No perfectamente, pero sí continuamente. El discípulo verdadero se esfuerza, no llega a la perfección, pero se duele por el pecado. Y como dice el Antiguo Testamento, el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. El cristiano verdadero no es perfecto, pero busca la perfección. No sabe y es consciente que no va a llegar a ella, pero que es la meta de alguien que quiere ser seguidor de Cristo. O sea, en otras palabras más coloquiales, se está poniendo dura la cosa para aquellos que quieren seguir a Cristo. Pero no solo para los discípulos, sino para todos nosotros. El desánimo, entonces, hermanos, que estaban experimentando los discípulos, es grande. Jesús está consciente de que ellos están luchando internamente con sus nuevas enseñanzas. Entonces les hace una declaración sorprendente que acabamos de leer ahorita. Ese es el contexto, hermano, de nuestro pasaje. Así que, ¿qué vamos a estudiar en nuestro pasaje? Vamos a estudiar, si lo ves en tus boletines, 3 eventos de la transfiguración de Jesús, 3 eventos de la transfiguración de Jesús que te motivarán o que te motivan a ver y creer en su deidad y su reino. Que te motivarán a ver y creer en su deidad y su reino. 2 aspectos súper importantes para el ser humano de saber acerca de Jesús. Hoy hay religiones que no creen que Jesús sea Dios. Hablan de infinidad de cosas, incluso buenas acerca de Jesús, pero cuando les dices Jesús es Dios, te dicen no. Fue un gran profeta. Es el arcángel Miguel y varias cosas, pero no aceptan que Jesús es Dios y hoy lo vamos a ver. Los discípulos venían viendo por cómo enseñaba, por los señales que caminaba en el agua, todas las cosas que hacía. Pero ahora lo van a ver corporalmente, hermanos. Ahora van a ser testigos de la deidad de Dios, de Jesús, pero también de que Él es Rey, porque va a hablar de eso, lo acabamos de leer. ¿Cuáles son esos 3 eventos de la transfiguración de Jesús que tienen la meta de motivarte esta mañana a ver y creer en su deidad y su reino? Número 1,
la promesa y cumplimiento de su deidad y su reino, versículos 1 al 4. La promesa y cumplimiento de su deidad y su reino, versículos 1 al 4. Número 2, la respuesta humana ante su deidad y su reino, versículos 5 y 6. Y número 3, la confirmación de su deidad y su reino, versículos 7 al 8. Así que vamos a ver, en primer lugar, la promesa y cumplimiento de su deidad y su reino, versículo 1. ¿Están conmigo? Nos vamos a ir versículo a versículo, ¿ok? Así que si tiene su Biblia, si alguien no trae, ahí en la parte de atrás tenemos muchas. Puede tomar una. Si no, escuche. Y Jesús les decía, en verdad les digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean, ¿qué dice ahí? El reino de Dios después de que haya venido con poder. Primero aclaremos algo antes de que veamos la promesa en lo que acabamos de leer. Este versículo 1, hermanos, muchos lo ponen o lo incluyen para estudiarlo y predicarlo desde el versículo 34 del capítulo 8, lo que nosotros leímos como el costo del discipulado. Y se extienden hasta el versículo 1 del capítulo 9, pero otros como nosotros decidimos terminarlo en el último versículo del capítulo 8 e incluir el 1 como parte de nuestro pasaje de esta mañana. No es herejía. No se vayan a rasgar las vestiduras de, ay, no. Cuando se predica al final este versículo, en el otro pasaje, se puede terminar con una promesa que después se va a estudiar. Pero al igual el orden de los factores no altera el producto. Hoy empezamos con esta promesa para continuar con el evento que va a ser la transfiguración. O sea que no cambia el sentido de la interpretación. ¿Ok? Entonces, muchos, incluyendo al pastor MacArthur, terminan en el versículo 1 del capítulo 9, el pasaje del costo del discipulado, otros no, pero no tienen nada que ver. Pero regresa conmigo entonces al versículo 1. Y comienza diciendo lo siguiente: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí ¿dónde? Del versículo 34 del capítulo 8 dice Jesús, llamando a sus discípulos y a las multitudes, les comenzó a decir lo siguiente. Es el mismo grupo de personas. Y eso es importante explicarlo. Entonces, a ese mismo grupo de personas, entre discípulos y no discípulos, o creyentes y no creyentes, les dice estas tremendas palabras: en verdad, esto es, se va a cumplir lo que a continuación les voy a decir. No hay duda de que se va a cumplir, no lo duden ni por un momento. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí oyendo esto que no gustarán, dice la versión reina de la Reina Valera, pero aquí dice que no probarán la muerte. O sea, que no van a morir hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Entonces muchos dicen, pero esto no sucedió, porque incluso el reino de Dios no ha venido todavía. Y yo veo que cualquiera de ellos se murió. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que ver es que Jesús está dando una promesa que el versículo 2 nos va a decir que se dio una promesa a multitudes y creyentes, que de ese grupo de oyentes, muchos no iban a morir sin antes ver el reino de Dios. En griego significa un destello del reino de Dios, y así se entiende mejor. No en sí el reino de Dios, sino un destello de ese reino, una probadita de ese reino. Por eso es que el versículo 2 comienza diciendo, 6 días después de que se dio esa promesa. Lucas menciona, si tú vas a Lucas 9, no vayas, pero
Él dice que habían pasado como 8 días. Entonces digo, por si lo encuentras, dices, pónganse de acuerdo. Por eso hay contradicción en la Biblia, ¿verdad? Porque, ¿cómo? Lucas dice como 8 días y Marcos dice 6 días después. ¿Quién tiene la razón? Ambos. ¿Por qué? Porque Lucas, hermanos, utiliza el método inclusivo del tiempo. Yo sé que a lo mejor muchos no entendieron qué significa el método inclusivo del tiempo. Te lo explico en mexicano. Hay un hombre, por ejemplo, en España, no entendía a un mexicano que le decía, nos vemos de aquí a 8 días. ¿Cómo? Bueno, nos vemos el próximo domingo. ¿En 7 días? No, en 8. El mexicano lo entiende, ¿verdad? Pero el método inclusivo es que el mexicano comienza a contar desde el primer día, el mismo domingo. Entonces, si tú cuentas de aquí al otro domingo, ¿cuántos te dan? Utiliza tus deditos. 8. Pero Marcos dice 6 días después, porque él no utiliza ni el momento en que se hace la promesa, ni el momento en que se cumple. ¿Ok? Es importante enseñarlo para que veas que no hay contradicción alguna. Por eso es que Lucas dice, e incluso Lucas no es específico, porque es lo que menos interesa. Y él dice, como 8 días. Ese como es una figura de dicción, que no es literal, nada más está diciendo, Lucas, como 8 días pasaron, sin ser preciso. No es el énfasis de Lucas. ¿Qué pasó 6 días después entonces? Jesús, dice el pasaje, tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Marcos, como hemos venido estudiando, es práctico, él no da detalles. Él a lo que va y quiere narrar. Dice que Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan, y si recuerdan, normalmente este trío, no es que Jesús esté haciendo acepción de personas, pero normalmente eran parte de ese séquito más íntimo. Él eligió que ellos fueran, ¿no? Incluso a veces Andrés formaba parte de ese grupo. De hecho, ellos 3 estuvieron con Jesús en la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan que la tomó aparte? Ellos 3 mismos van a estar en el Getsemaní. Están todos orando, pero toma 3 aparte. Y en el Getsemaní toma a estos 3, con una particularidad, que tanto en Getsemaní como aquí, Lucas nos ayuda a saber qué creen que le pasa. Porque Lucas dice que sube con ellos al monte a orar. Si tú ves, Lucas dice, subió a orar. Y estando orando, ellos se durmieron. Qué raro, ¿verdad? Y estando en Getsemaní, él sudando gotas de sangre, también dice que este trío se quedaron dormidos. De hecho, Lucas dice, mientras Jesús oraba, ellos estaban durmiendo. Pero de repente se paran. Algo los despierta. Y entonces pasamos, hermano, de la promesa al cumplimiento de la promesa. ¿Qué significa esto entonces que dice que Jesús se transfiguró? La palabra transfigurar viene del griego metamorfo, que significa, o de ahí tomamos la palabra que ustedes conocen como metamorfosis, que significa transformar o transfigurar. Pero en nuestro idioma, estas dos palabras sí tienen diferencia. Por ejemplo, vean lo que dice Matthew Henry. Existe una diferencia entre transfiguración y transformación en el castellano, ya que la primera indica algo que viene de dentro y se manifiesta afuera. Esto es transfiguración. Mientras que transformación indica la acción de algo externo que se introduce a fin de cambiar el interior. Si te das cuenta, son dos cosas diferentes. Repito, transfiguración indica algo que viene de dentro y se manifiesta afuera. Y eso es lo que pasó en Jesús.
La deidad, sin que se deformara su cuerpo, sale a manifestarse. Mientras que transformación indica la acción de algo externo que se introduce a cambiar el interior, que fue nuestro nuevo nacimiento. Hubo una transformación. El Señor Jesucristo, hermanos, allá en Filipenses dice, el cual siendo en forma, naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se rebajó voluntariamente, tomando forma, metamorfosis, de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lo que los evangelistas, no solo Marcos, sino los tres de ellos que son los que relatan, nos dejan ver evidencia es que Jesús dejó ver a sus discípulos una muestra de su gloria divina. Una pequeña muestra de su gloria divina. Necesitaban, hermanos, verlo. Necesitaban palparlo. Por varias razones que vamos a estudiar a continuación. Pero lo que sucedió en Jesús fue entonces una metamorfosis. Que lo que estaba en su interior, que era su deidad, comenzó a manifestarse. Y Marcos nos da un poquito de detalles de cómo fue eso. De hecho, de esta palabra griega se separa también morfe, que significa cuerpo, forma, y meta, que significa cambio. O sea que su forma fue cambiada. Nada cambió en el interior, como dijimos, ¿verdad? Él es Dios, pero el exterior de Jesús sí cambió. Esta palabra literalmente significa transformar el exterior, el cuerpo. Y se usa aquí y en Mateo 17:2. Y en ese texto sobre la transfiguración es el mismo verbo para describir la misma cosa. Versículo 3. Comienza Marcos a detallar esta transfiguración. Es como si yo te empezara a relatar la serie de Hulk y te dijera, no, sus ojos se le ponían en blanco, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo primero? No sé, o soy el único viejito ya aquí. Pero pasaba algo en blanco y empezaba. No, aquí no. Marcos nos dice, versículo 3, sus vestiduras se volvieron resplandecientes. Y añade Marcos, no solo resplandecientes, dice ahí, muy blancas. Y como no queda conforme con lo que le está transcribiendo Pedro, que fue el que estuvo ahí a Marcos, ¿se acuerdan que así es el contexto de quién escribió Marcos? Como no se queda contento, añade, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. O sea, quedó tan impresionado Pedro que al estarle dictando a Marcos, utiliza tres cosas. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, Marco. Escríbelo. Muy blancas, Marco. Marcos, muy blancas. Marcos, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. ¿Te imaginas ese blanco, hermano? Imagínatelo, porque el Señor hoy quiere que te lo imagines. Se volvieron radiantes, dice la palabra en griego. Significa brillar como relucientes rayos del sol sobre un diamante. Ninguno de nosotros puede asomarse y mirar el sol directamente, ¿cierto o no? Pero inténtalo con un diamante si tienes. Y hermanos, es impresionante. El blanco es tal que algunos de nosotros, la mayoría, yo no lo sabía. A lo mejor hoy otros lo aprenden conmigo. Fíjate mi ignorancia. Que los colores no existen. El único color que existe es el blanco. Y a través del blanco, con todas las demás cosas que hay ahí, surgen los colores. Pero el blanco es el único color en sí que existe. Entonces este blanco es algo que nuestra imaginación no tiene capacidad y solo el Espíritu Santo en esta mañana que nos ayude a imaginarnos ese blanco resplandeciente. Dice un comentarista,
Luego lo que me gusta lo que dice Marcos, porque debe de haber tenido una mala experiencia en la tintorería, porque dice, sus vestidos se volvieron radiantes, muy blancos. Esa palabra antigua de lavandero significa alguien, hermanos, que blanqueaba las cosas, que era lo que más en aquel sentido se podían imaginar los oyentes de Marcos. Están atónitos entonces con lo que está pasando, con lo que está frente a su vista. Porque le está pasando a su maestro, le está pasando a Jesús, pero no todo termina ahí de la descripción de la transfiguración, versículo 4. Vayan conmigo ahí. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús, dice Marcos. Ahora bien, ¿cómo sabían que eran Elías y Moisés? Bueno, la mayoría de los comentaristas coinciden, hermanos, en que esos cuerpos glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesús, no deformó la apariencia de estas personas. Y el Espíritu Santo convenció a estos 3 discípulos de asegurarse de que los rostros que estaban frente a ellos eran Elías y Moisés. Quiere decir que entonces, hermano, lo maravilloso de estar en el cielo es que se van a acabar los feos. O sea, vamos a tener la misma apariencia, pero no se va a notar, porque van a ser cuerpos glorificados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ellos pudieron ver que eran ellos. Ahora, ¿por qué ellos? ¿Por qué se aparecieron Moisés y Elías? Ahora, las escrituras también decían que se tenía que esperar algún tiempo en que los cuerpos iban a ser levantados y un tiempo en donde iban a ser glorificados, como lo promete Romanos 8, 28 y 29 y 30. Es la meta de todos nosotros un día estar con cuerpos glorificados. Pero recuerden, es una probadita que los discípulos necesitaban tener, estaban desanimados con lo que significaba seguir a Cristo. Y hermanos, esto es importante ahorita que lo apliquemos. Pero ¿por qué ellos? ¿Por qué Moisés? Y luego dice Marcos que estaban hablando. ¿De qué estarían hablando? Lucas nos dice, hermanos. No crean que me llegó una revelación y les voy a decir, no, Lucas lo dice. Escuche lo que dice Lucas 9:31. 2 hombres hablaban con él, y dice Lucas, afirmando, eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, vean, ellos también están en forma glorificada entonces, estaban hablando de su partida, la cual él estaba por cumplir en Jerusalén. ¿Cuál era su partida? Su muerte. ¿Cuál era el tema entonces? Su muerte. Están hablando de su muerte. Y el tema es importante, hermanos, sí o no en el contexto. Sí. Porque versículos anteriores, que fue lo que provocó el desánimo de los discípulos, porque acuérdense, este es el punto crucial en donde las multitudes empiezan a darle la espalda a Jesús. Se empiezan a ir todos. Por decir él que iba a ser rechazado y que iba a ser muerto. Entonces, los discípulos escucharon el tema del cual hablaba Jesús con Elías y Moisés, y el tema era su muerte. Por eso es que estos 2 nombres, estos 2 hombres son especiales. Porque recuerden que en la ley se hacía más creíble una verdad o un acto cuando había 2 o 3 testigos. Y Jesús lo cumplió. Por eso se llevó a la transfiguración a 3 testigos. Y ahorita, por el momento, aparecen 2, porque de repente se escuchó una voz, ¿se acuerdan? Va a haber 3 testigos también de parte del cielo. ¿Testigos de qué? De que su muerte era necesaria. De que sin muerte no iba a haber gloria, que sin su muerte no iba a haber salvación. Es crucial el tema. Están hablando de eso, de que Jesús necesita morir físicamente, necesita ir al Calvario,
necesita ir al sufrimiento del pretorio, necesita ir, hermanos, a que le pongan esa corona de espinas, necesita pasar por los latigazos que arrancaban pedazos de sus espaldas o de su cuerpo donde esos látigos llegaban. De eso están hablando. Y era necesario. ¿Por qué ellos? En primer lugar, hermanos, porque en el caso de Moisés nunca hubo un legislador de la ley como él. Él había recibido la ley en esas piedras, ¿se acuerdan? Y él había legislado y cuidado que la ley se llevara a cabo. Pero tampoco había habido un profeta como Elías. Moisés dio la ley, Elías fue su mayor guardián. Por eso estaban ahí en la transfiguración. Estos dos son los testigos oculares entonces más confiables, porque ambos habían escrito y habían profetizado, Moisés el Pentateuco, y en el Pentateuco ya se hablaba de la muerte de Cristo. Elías profetizó la muerte de Cristo cuando habló en nombre de Dios. Eran los más confiables. Otros profetas habían hablado de la muerte del Mesías, y los judíos habían pasado por alto esto. Pensaban que él iba a llegar a derrotar a los romanos, iba a llegar como un gran guerrero. Entonces cuando les dicen, no va a llegar a morir, y va a nacer en Belén, y es de Nazaret, y es hijo de un carpintero. Entonces lo que tenían enfrente era un simple mortal. Y es necesario entonces, hermanos, que salga la deidad de Cristo a manifestarse frente a sus propios ojos. Y con estos dos testigos confiables. Así que resumiendo este primer punto, Jesús hace una promesa especial para algunos de sus discípulos que días después cumple, y este cumplimiento tiene el propósito de que vean en la persona de Jesús a Dios mismo. Esto es su deidad de una forma espectacular que ya explicamos. Y no solo eso, sino que además de ser los discípulos testigos oculares de lo que está aconteciendo Jesús, llegan dos testigos más que ratifican la confirmación de su muerte tan necesaria para la salvación y consumación de su reino. Así que entonces la transfiguración, hermanos, es una promesa dada, un cumplimiento y un propósito. ¿Podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy? Sí. Primero recuerda esto, guárdalo como un principio teológico. Cristo es la revelación plena de Dios. Cristo es la revelación plena de Dios. En otras palabras, Cristo es Dios, como dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso es que Juan, siendo uno de los testigos, ve lo que dice en Juan 1:14, yo te lo leo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y ve lo que dice, y vimos su gloria. ¿Cuál? La de la transfiguración. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y en verdad. Y el otro testigo fue Pedro, y ve lo que Pedro escribe, segunda de Pedro 1:16-18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro estuvo ahí. Y dice en el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea, este evento dejó marcado a estos discípulos. ¿Quién era el otro que estaba? Jacobo, pero Jacobo murió. Si no hubiera escrito algo, hermano, ¿no? Aunque algunos dicen, sin ser claros, que también en Santiago se escribió acerca de ese testimonio. Pero como no es claro, no vamos a ser dogmáticos, pero dejó marca en ellos.
Entonces, hermanos, Cristo es el cumplimiento no solo de su deidad, sino también del reino de Dios. Colosenses 1:13 dice, y Efesios 1:13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y ve lo que dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, donde Él es Rey. Y esa transfiguración fue una probadita del reino de Dios. Estos 3 discípulos no iban a morir antes de ver esta probadita, de manifestarles no solo que era Dios, sino que también era Rey, que la seguridad de ese reino venía. Pero esa promesa no solo fue para ellos, sino también para ti, que la recuerdes esta mañana. Jesús es Dios. ¿Lo crees de verdad en tu corazón? ¿Sabes las implicaciones de lo que significa que yo crea que Jesús es Dios? Que Él manda, y que Él es Rey, que Él manda sobre mi vida. Se acabó el gobierno de mi propia vida para aquellos que vienen por primera vez y nunca habían venido a una iglesia. Se acabó el reino, donde en el trono está sentado tu hombre o tu mujer. Si de verdad lo ves y lo concibes a Él como Dios y Rey, Él es el soberano. No tú, no yo. Así que para nosotros, hermanos, nuestra fe debe estar centrada en Cristo, no en símbolos ni en tradiciones humanas. Te pregunto esta mañana, ¿estás contemplando la gloria de Cristo en tu vida diaria? ¿Estás contemplando la gloria de Cristo en tu vida diaria cuando te expones a su palabra, cuando meditas en su grandeza, cuando te ayuda en tus dificultades, cuando te sostiene, cuando te da palabra de consolación? ¿De verdad contemplas la gloria de Cristo en tu vida diaria? ¿O quien está en esa contemplación eres tú continuamente con tus afanes, tus problemas, tus planes? A veces nos pasa, hermanos, reconozcámoslos esta mañana. Nos estamos contemplando a nosotros mismos con nuestros planes, nuestros gustos, el deleite, nuestros placeres, y nos olvidamos de contemplar a Cristo, al Cristo que nos revela la Escritura. Ve lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, dice Pablo, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aférrate a estar contemplando al Jesús que la Biblia te está revelando. Adóralo, deleítate, aterrorízate si es necesario con lo que Dios te revele acerca de Jesús. Y esta mañana lo estamos viendo como iglesia. Deja de contemplarte a ti, deja de contemplar tus planes. A todos nos pasa, no es condenación. Veamos el siguiente acontecimiento, la respuesta humana ante su deidad y su reino, versículos 5 y 6. La respuesta humana. ¿Y de esta respuesta de quién tendría que venir? De Pedrito, ¿verdad? Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hagamos una pausa ahí en el 5. Pues bueno, tenía que ser Pedro, hermanos. Tenía que ser Pedro el que está hablando. Así que en el versículo 5 vemos que Pedro le dice a Jesús, y uno pensaría que después de lo último que le había dicho de quédate callado y quítate delante de mí, Satanás, ya hubiese aprendido Pedro, pero a veces nos parecemos a Pedro, somos imprudentes, atrabancados. Yo digo, pienso, ¿verdad? No, a mí me hubiera pasado lo mismo que a Pedro. ¿A ti no? Yo digo, algunos hubieran aprendido con la primera, pero es tan habilidoso el buen Pedro, que ahora por eso utiliza la palabra rabí, maestro. O sea, es como diciendo, ya me dijo Satanás, entonces voy a irme con calma. De hecho, Mateo dice que le llamó Señor, pero ambas palabras, hermanos, en el sentido griego, son una manifestación de respeto. O sea, tuvo cuidado Pedro de decir, la voy a volver a regar.
no me vaya a contestar tan feo el Señor, ¿no? Entonces mejor se me ocurre una gran idea. Maestro, rabí, hagamos 3 carpas, es lo que significa ramas, ¿no? Enramadas. 3 como tabernáculos, 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué dijo eso? No vamos a sacar una gran teología. El versículo 6 nos dice por qué lo dijo, hermanos. Porque pudiéramos decir, no, pues lo dijo porque estaba cayendo en politeísmo. No inventemos. El 6 dice por qué dijo esto, de que se hicieran 6 enramadas. Porque no sabía qué responder, porque estaba aterrado, es lo que dice el texto. Y lo entendemos. ¿Cuántos de nosotros a veces cometemos cuando tenemos miedo? Cada cosa decimos o hacemos. No le pedí permiso a Gaby. Y abrió sus ojos, dice, ¿qué va a decir de mí? No, pero hemos compartido esto, no te espantes, amor, no, tranquila. Luego, ¿qué creen, hermanos? El día de mi cumpleaños es el día de nuestro aniversario. ¿Usted cree que festejo? Y luego es el Día Internacional de la Mujer. Yo nací antes. Ya me quitaron mi festejo. No es cierto. Pero Gaby, una vez que le estaba enseñando a manejar, estaba yo enojado con ella, hermanos. Porque yo le enseñaba a manejar y ella iba riéndose. Entonces yo le digo, Gaby, pues ya ibas a chocar. Gaby, el freno. Y yo tenía que apachurrar el freno para que no choque. Y ella risa y risa, ¿no? Le decía, pero todavía te ríes, Gaby. No estoy riendo. Y con su mazorcota de fuera, sí te está riendo. Pero ella estaba tan aterrada, yo creo, de ver ya cuando se movía la camioneta, de que, y era su expresión, su manera de expresar que estaba nerviosa. Entonces así Pedro, hermanos, no sabía qué responder porque estaba junto con los otros 2 discípulos aterrado. Dice MacArthur, ¿te puedo hacer una sugerencia? Si no sabes qué decir, quédate callado. Mantén la boca cerrada. ¿Cuánta falta nos hace a veces? Así que entonces este temor santo ante lo que están viendo, hermanos, un asombro asombroso ante la experiencia divina, incomprensible a la mente de estos 3 discípulos, hace que se le ocurra eso a Pedro. 3 tiendas, 3 tabernáculos, y vamos a ser compartidos, uno para ti, una para Elías y otra para Moisés. Parece que incluso es algo bueno, ¿no? El sentido en el griego, hermanos, esto fue lo más impresionante que pude encontrar en la exégesis del texto, es que la insensatez de Pedro, la imprudencia de Pedro indica en el griego que ellos estaban hablando de su muerte y es como si se hubiera metido en la plática. ¿Te ha tocado que alguien se meta en la plática? ¿O te has metido en la plática? Algo así pasó. O sea, ellos están hablando de la muerte, acerca de que va a venir a Jerusalén y todo lo que va a pasar. Y Pedro, por el asombro, se mete en la conversación y dice, 3 tienditas, Señor. ¿Por qué dice tabernáculos o enramadas o tiendas? Porque estaban en las fechas en donde se iba a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Eso es interesante verlo en el contexto histórico. O sea, no crean que Pedro se lo sacó de la manga, sino como se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos y ahí se conmemoraba a Dios dirigiendo el éxodo de Egipto, Pedro dijo, es momento perfecto. Están hablando del éxodo, de Jesús, del mundo, ¿no? De otro lado, pues el tabernáculo. Pedro tiene entonces, pues muy vista su teología. Él sigue insistiendo, Jesús, olvídate de morir. Por eso interrumpe la plática de la muerte. Vamos al reino, hagamos los tabernáculos y te erigimos como rey. Y a estas 2 personas también aquí. Como un escritor dijo, esto demuestra que Jesús no es un mero espectador en la economía divina. Pedro olvida que este es Moisés y este es Elías. La presencia de Moisés y Elías significa entonces que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey que reinará en gloria. Y aquí están hablando de su cruz, lo que significa que es parte del plan para que no haya interrupción, pero Pedro interrumpe.
Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos tratando de controlar a Dios en nuestra vida? Repito, ¿cuántos de nosotros estamos tratando de controlar a Dios en nuestra vida en lugar de someternos a Él y a su voluntad? Muchos. Métete en todo, Señor, menos en mis finanzas. Dirían los jóvenes, métete en todo, menos con mi celular, Señor. Tratamos de controlar a Dios de muchas maneras, hermano. Revísalo en tu corazón. Que el Espíritu Santo te muestre que de repente nos parecemos mucho a Pedro. Isaías 55, 8 al 9 nos dice de lo que olvidamos, ¿ve? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Te pregunto esta tarde, ¿estás enfocado más en experiencias espirituales pasajeras que en la obediencia continua a Cristo? ¿Tu cristianismo llegó a un grado en donde estás esperando un avivamiento o que algo suceda para emocionarte? Que en lugar de que vayas a ver qué te dice Dios en su palabra, cuando sabemos muchas veces en qué estamos fallando y te pongas a persistir en tu obediencia. ¿Te das cuenta cómo nos desviamos tan fácil? Tan sencillo que es, enfócate en obedecer a Cristo, en lo que tú sabes estás luchando. Llámese el pecado como se llame, Dios lo sabe, Dios lo ve, Dios está al frente de tu pecado. Y tú, Señor, trata con este pecado y que venga esa palabra para que reavive, me redarguya. Y Él, ya te la di. Ya nada más obedece. Por eso es que en Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé lo terrible, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué te la juegas? ¿Por qué te la juegas a que el día que el Señor venga o te llame a tu presencia y partas de este mundo, te digan esto? Ahí la dejamos. Ya vimos entonces la promesa y el cumplimiento de su deidad y su reino, versículos 1 al 4. En segundo lugar, acabamos de ver la respuesta humana ante su deidad y su reino, versículos 5 y 6. Veamos en tercer lugar, hermanos, la confirmación de su deidad y su reino, versículos 7 y 8. ¿Qué nos ayuda a entender que son eventos? La palabra entonces. Ve cómo comienza el versículo 7. Entonces, el último evento. Se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, oigan a Él. O sea, Pedro está interrumpiendo y ahora ya no lo interrumpe el Señor, ahora lo interrumpe Dios Padre mismo, hermanos. Porque esta es la voz de Dios Padre hablando. Se formó una nube que los cubrió. Lucas dice una nube brillante envolvió a Jesús, a Moisés y a Elías. Están envueltos, simboliza la presencia del Señor. Lucas dice que ellos entraron en la nube, se vieron envueltos en esa nube por la llegada de Dios Padre. Y entonces se escucha una voz, dice el texto. Y ese es el tercer testigo. ¿Te acuerdas que había dos? Moisés, Elías, y ahí está el tercero. Este es mi Hijo amado, se escucha y dice la voz. ¿Te acuerdas dónde había sucedido esto? Cuando Jesús fue bautizado. Y dijimos que en Marcos que había sido el arranque del inicio de su ministerio. Ya llevaba 30 años, pero ahí comienza el ministerio. La confirmación del Dios Padre diciendo a partir de ahora a cumplir para lo que fuiste enviado, hijo. Pero aquí cambia un poco y dice, a Él oíd, escúchenlo a Él. Pedro, tú cállate, no lo escuchen, vean a quién tienen que escuchar.
Escúchenlo a Él. Está reprimiendo de cierta manera a Pedro, hermanos. Porque la interrupción hacia la idea de Pedro, de las enramadas, de las tiendas, es interrumpida por esta nube, por la presencia de Dios y por su voz misma. Escúchenlo en relación a qué. Escúchenlo en relación a qué. A su muerte. El tema sigue siendo la muerte. El tema central sigue siendo escúchenlo en relación a que tiene que morir para que los pueda liberar, para que los pueda salvar. La paga del pecado es muerte, todos están destituidos de la gloria de Dios. Alguien tiene que morir y ese alguien perfecto, ese alguien destinado es Jesús. Tiene que morir, escúchenlo, déjenlo caminar en ese propósito. Ustedes 3 tienen que ir con los otros 9 a enseñarles lo mismo, a decirles qué vieron, ante qué presencia estuvieron, motivados. Decir, verdaderamente este es Dios y tiene que morir, tiene que morir. Está la gloria de Cristo ahí. Y el versículo 8, Marcos otra vez interrumpiendo rápidamente. Y de repente, dice Marcos, miraron alrededor y no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús solo. La probadita de la gloria ha terminado. Y ahora la realidad ha vuelto y dice el versículo 8, y Jesús está solo, mostrando, escuchen esto, su supremacía como único redentor de los hombres y único mediador entre Dios y los hombres. Ya no busquen a Moisés, ya no busquen a Elías, solo vinieron a cumplir un propósito de la probada de la gloria de Dios. Yo soy el único. ¿Por qué? Porque ellos hablaron conmigo de mi sufrimiento, de mi muerte. Pero el que yo esté solo es lo que en otras palabras después les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, este texto de que de repente esté apareciendo solo tiene una intención del autor, hermanos. Decirnos que Él es el único camino, que Él es el único mediador. Que los otros 2 hombres glorificados, Moisés y Elías, grandes hombres de fe, solamente fungieron como testigos. El único Rey, el único Dios sigue siendo Jesús. Y hay que poner su fe solamente en Jesús. Cristo es suficiente para su fe. Cristo es suficiente para su salvación, como dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Podemos aplicar este último punto? Claro que sí también. Lo podemos aplicar y reflexionar e irnos preparando nuestro corazón para la cena del Señor, hermanos. Dios mismo, el Padre, confirma la deidad, la soberanía de Cristo. Por si tenían dudas, con los testigos como Elías y como Moisés, cubre esta nube, hermanos, a estos hombres y de ahí sale una voz, pero una voz con una instrucción particular, escúchenlo a Él. En el griego significa obedézcanlo a Él. Y es un llamado a obedecerlo otra vez, no perfectamente, nadie lo hace, nadie puede obedecer a Jesús en sus fuerzas. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, se esfuerza por obedecerlo continuamente. Hay un deseo en el corazón de obedecerlo. Seas hombre, seas mujer, seas grande, seas joven, seas pequeño. Si Dios ha transformado de afuera para adentro tu interior y eres un verdadero hijo de Dios, de verdad te dices hija de Dios, te vas a esforzar por obedecerlo. Esposa, ¿qué tal esta semana? Respetando a tu esposo. Es un mandato de la Biblia. No, sí, pero antes dice maridos,
Amen a sus mujeres. No. Esa parte, ahorita vamos con ellos. Tú, hija de Dios, ¿honraste a tu esposo? ¿Lo respetaste? ¿Se sintió admirado por ti, tú haciéndolo para glorificar a Dios? Jovencitos, hay varios jovencitos. Igual y no todos se dicen cristianos, ¿no? No, qué bueno, de la que me salvé todavía no soy. Si te mueres en esa condición, te vas a ir al infierno. Se oye fuerte lo que te estoy diciendo, pero te lo digo con muchísimo amor. Que ningún joven de los que está hoy aquí se muera sin aceptar a Cristo en su corazón. Porque por amor nosotros los padres, ahí los vamos acompañando en sus pecados. Pero si se mueren en esa condición, es el lloro y el crujir de dientes día y noche, jovencito. Pero si fuera el caso, ¿pudiste honrar a tus papás? ¿Respetarlos? ¿No te burlaste de ellos esta semana? ¿No hiciste ironía de sus defectos? De que si caminan así, que si hablan así, que... Joven, eso es deshonrar a tus padres y en la ley merecerías morir apedreado. ¿Cuántos morirían apedreados esta semana? Varón, ¿amaste a tu mujer como Cristo amó a la iglesia? ¿De verdad entregaste tu vida, no literal, tu vida, tus tiempos, tus afectos, tus pasatiempos entregados para dárselos a tu cónyuge? Cuesta trabajo, hermanos. Mi esposa tiene algo en su brazo, ya hasta ni me dice nada, nomás me hace. Y yo me niego a mí mismo o me niego a sobarle su brazo. Es una manifestación de amor. Pero ya no, luego te digo, ¿por qué no me dice? No, nada más. Es como si ya, pero soy su servidor, hermano. Tengo que manifestarle amor así y mi carne no quiere todas las veces. Esposo, ¿estás sacrificando ese pasatiempo favorito para amar a tu esposa? Es que es el estudio, no te estés haciendo pato. Estamos hablando de tu tiempo de descanso, de ver tu serie favorita para escuchar un ratito a tu esposa, comer con ella y escucharla verdaderamente. ¿Lo haces? Hermano, cierro con esto. Tu vida debe centrarse solo en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Va a venir la gloria. Pero al igual que Cristo, hermano, no se ahorró la cruz, tu vida y la mía, si te dices cristiano, no está ausente de sufrimiento, sobre todo de la carne que no le gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Estás sufriendo de verdad por amor y por la causa de Cristo? No solo a que evangelices y te rechacen, no, a tu vida manifestada como verdadero creyente. Medítalo ahí sentado. Reflexionemos unos instantes, hermanos. Inclina tu rostro y pongámonos a cuentas con Dios. Y pidámosle ayuda a través de esta oración. Mientras tanto, si pueden ir pasando ahorita, al terminar la oración, los elementos, oremos. Padre, pues aquí estamos, reconociendo en primer lugar que al igual que le fue difícil a los discípulos entender tu muerte, entender que antes de la gloria, antes del cielo, antes de la vida eterna, tú tenías que pasar por el sufrimiento de la cruz, al igual nos cuesta trabajo a nosotros aplicar a nuestra vida, Señor, ese sufrimiento.
Si somos honestos, Señor, sabes que muchos de nosotros en la carne no nos gusta sacrificarnos. Lo queremos reconocer en esta mañana. Queremos reconocer, Padre, que también queremos ir a la gloria sin que nos cueste nada en esta vida. Mientras tú, Señor, al igual que a tus discípulos, nos enseñas que debemos imitarte. Que debemos imitarte, Señor, en que tú no te ahorraste el sufrimiento en esta tierra y al igual nosotros no nos lo vamos a ahorrar. No solo por causa de proclamar tu santo nombre, tu bendito evangelio, sino muchas veces por negarnos a nosotros mismos y vivir como a ti te agrada. Perdónanos las veces que hemos deliberadamente desobedecido a tu voz, cuando aquí hemos visto que después de manifestarte tan gloriosamente, se escuchó esa voz en donde la instrucción, no solo para esos discípulos, sino para cada uno de nosotros, es escúchenlo a Él. Y nosotros estamos escuchando tus enseñanzas. Vemos tu caminar, vemos tus palabras, vemos tus reacciones en tu bendita palabra, sobre todo en los evangelios. Y muchas veces no te imitamos, Señor. Perdónanos por ello. Y ayúdanos a aferrarnos, a mirarte a ti, a contemplar tu gloria, tu majestad, a contemplar, Señor, cada palabra que dejaste plasmada en tu bendita palabra. Y que podamos abrazarla, que podamos recibir la reconvención, la confrontación de nuestro pecado como una manifestación de tu amor. Ayúdanos, Padre, solos no podemos. Y permítenos a los que vamos a participar de recordar tu muerte en esta cena, de reflexionar acerca del enorme sacrificio que hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.